Que Dios te conozca porque le conoces. Jesús no pecó porque conoce a Dios y Dios le conoce. Él vino a la tierra hecho carne y nos dio ejemplo para seguirle, andar como Él anduvo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cada humano que no conoce a Dios tiene solo un conocimiento superficial de Él. Saben que existe, saben que hay Dios, saben que está su Hijo Jesucristo, pero eso no es todo. Nosotros tenemos que conocerlo porque tengamos esa intimidad, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros, y siempre es cada segundo, cada minuto, cada hora, las 24 horas de cada día, todos los días. Amén, aleluya. No tienen una relación profunda con Él. Ese vínculo profundo de amor no está en esas personas. Cuando hay un matrimonio de muchos años, ese matrimonio tiene que conocerse el uno al otro. La esposa sabe lo que le gusta al esposo y el esposo sabe lo que le gusta a la esposa. Santo es el Señor, conforme a la palabra de Dios. Porque aquellos gustos que son conforme a la carne, ahí no hay una vida cristiana. Santo es Dios, aleluya. Ese conocer al esposo cuando hace un gesto que quizás lo que está sintiendo, ¿verdad? Esa comunicación íntima, diaria, de amor entre el matrimonio que fue bendecido por Dios porque se unieron en el Señor. Santo es el Señor, aleluya. Pero también hay noviazgos que comenzaron y de poco tiempo la joven dice o la mujer dice: ay, él es tan bueno, yo le conozco porque hace cosas buenas, y viceversa, ¿verdad? Pero no hay un conocimiento porque con poco tiempo no se conoce a una persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se rompe la relación porque no se conocían, o se casaron en poco tiempo que llevaban de conocerse y ese matrimonio se rompe porque primeramente están en desobediencia a Dios, porque Dios dice que lo que une Dios no lo separa el hombre. Santo es Dios, aleluya. Pero todo porque no hay un conocimiento verdadero, no hay un conocimiento profundo. Los ejemplos de Job, de Abraham, de David, de Enoch, de Noé, no conocían a Dios superficialmente, sino que de forma profunda. Tristemente, hay quienes llamándose cristianos no conocen a Dios de manera profunda. Se sientan en una silla de la casa de oración y salen igual de como llegaron. Y sienten que están bien. Ellos sienten que están bien. No hay cambios, no hay crecimiento espiritual porque no conocen a Dios. Leen la Biblia sin meditarla, de rapidito porque tienen algo que hacer. Dan ofrendas, oran de vez en cuando sin profundizar. O no testifican al mundo, no le hablan del Señor, no le predican a otros en el amor del Señor. Tienen conocimiento superficial. Así hay muchos que conocen a Dios de forma superficial. Les falta el vínculo profundo del primer amor con el Señor, como las 7 iglesias que nos habla Apocalipsis 2 y 3. Se sienten que están bien cuando han oído la palabra y no hacen lo que Dios quiere. Esmirna y Filadelfia, el Señor no tiene nada contra ellos. Pero Éfeso, Tiatira, Sardis, la Odisea, sí, Dios, Jesús les habló, ¿verdad? Éfeso hacía lo que Dios manda con arduo trabajo y paciencia y no soporta a los malos por amor a Dios. No ha desmayado, pero dejaron el primer amor. Tiatira tenía amor, fe, servicio y paciencia, y las obras postreras eran mayores que las primeras, pero tolera a Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sabemos que la fornicación es la unión de dos personas contrario a lo que Dios manda en su palabra. Dios habla en su palabra: dejará al hombre, 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 a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, hombre, mujer.
y obviamente se casan en el Señor, ese matrimonio, santo es Dios, aleluya, para que tengan esa vivencia matrimonial plenamente conforme a la voluntad de Dios, viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Toda unión sea de hombre y mujer que tienen relaciones sexuales sin casarse, están en fornicación. Toda relación que se une una persona casada con otra mujer, sea varón, sea o con otra persona, para tener relaciones íntimas, eso es adulterio. Santo es el Señor. Pero también está el adulterio espiritual. Porque la idolatría no es solamente tener imágenes o figuras hechas por manos humanas. La idolatría también es la avaricia. Santo es el Señor. La fornicación es idolatría ante los ojos de Dios. El adulterio es idolatría ante los ojos de Dios. El mentir, santo es Dios, aleluya. Sabemos que toda mentira viene del enemigo de las almas, el diablo. El Señor lo reprenda. Y los que somos hijos de Dios no podemos mentir. Santo es Dios, aleluya. Gloria y honra al Santo de Israel. La iglesia de Sardis tiene nombre de que vive y está muerto. El Señor no halló las obras perfectas delante de Dios. La Odisea, que ni es fría ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Como dice Mateo 7, 17 al 20, como había dicho, que quien está practicando alguna de las obras, pero no quiere practicar las otras, ¿verdad? Santo es el Señor, tiene que reconocer que está en tibieza espiritual. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Santo es el Señor. Quien está haciendo parte de las cosas del mundo, que le gustan al mundo, Dios nos enseña que hacer una cosa de las que hace el mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aunque se sientan que aman a Dios, ¿verdad? Santo es Dios. La Odisea se piensa, ¿verdad? Porque dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Santo es el Señor, aleluya. Como dice Dios también en Mateo 7, que es lo que estamos leyendo, del 21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo es Dios, aleluya. Dios manda a todos al arrepentimiento. Amén. Que Dios nos conozca porque le conocemos. ¿Cómo conocer profundamente a Dios? ¿Cómo serle fiel? Primera de Corintios 8:3 lo dice. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Y cuál es el amor a Dios? Santo es el Señor. Está en la palabra, lo dice en Juan 14, 21 en adelante. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muchos sienten que como yo era impía, yo todavía no había recibido a Cristo y no vivía en obediencia a la palabra, y Dios se me manifestaba en sueños, por otras personas, me hablaba, me dejaba saber cosas, tenía visiones, tenía sueños donde Dios lo veía, me hablaba, me revelaba. Santo es el Señor. Pero
Esas manifestaciones Dios las da hasta las personas que no han recibido a Cristo. Saben que hay Dios, saben que hay Jesús, pero no han creído en el Evangelio, no han querido recibir a Cristo en sus corazones, no han querido dejar las cosas del mundo y quieren vivir conforme a lo que les agrada a la carne. Santo es el Señor. Dios habla en su palabra. Él nos deja saber que ningún humano tiene excusa para no recibir a Cristo, para no vivir en obediencia a lo que Él nos manda en su palabra. La palabra, la Biblia no adulterada, Él la dejó aquí en la tierra, Él dejó su palabra que ha sido escrita para que todo humano conozca a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y conocerle no es saber que existe, conocer es tener una intimidad, una consagración verdadera con Dios, apartado del pecado. Santo es el Señor, aleluya. Dios nos dice su palabra porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Prefieren darle culto a imágenes hechas por manos humanas, a figuras hechas por manos humanas, en lugar de hablar directamente con Dios en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Prefieren estar compartiendo con personas y pasarlas disque chévere, disque bien, disque bonito, contrariando lo que Dios manda en su palabra, y dejan a Dios a un lado. No se congregan, no buscan leer su palabra diariamente, no buscan conocer verdaderamente a Dios. Se conforman con conocer que Dios existe, que Jesucristo existe y que hay un Espíritu Santo, pero no buscan tener esa intimidad, esa consagración verdadera con Dios Padre, Dios Todopoderoso, para ser hijos de Dios y no ser hijos de desobediencia, hijos de ira, los cuales no entrarán en el reino de los cielos. Santo es el Señor. La clave de conocer a Dios, Él la dejó escrita también en su palabra. Una de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y sabemos que no es el amor, ¿verdad? De me encontré con alguna y la saludé, o me encontré con alguno y le di la mano y somos amigos. Qué bonito, la pasamos bien. No. En primera de Juan 5, 2, 3, el Señor lo dejó escrito también. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Que no es difícil hacerlo. O sea, que el que ama a Dios, el que obedece los mandatos, los preceptos, los decretos, los estatutos, el testimonio que Él dejó escrito en la palabra, santo es el Señor, verdaderamente puede decir: amo a Dios, conozco a Dios y Él me conoce. Santo es el Señor, aleluya. Una de Juan 2 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que Dios te conozca porque le conoces.
En Juan 10 Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Santo es el Señor. ¿Estoy poniendo yo mi vida por mi Señor? ¿Estoy desistiendo de mi propia voluntad para hacer lo que Él me dice que haga en su palabra? Por eso me ama el Padre, porque yo conozco mi vida. Dijo Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sabemos que discípulo es el que es enseñado por el Maestro. Jesucristo es el Maestro, santo es el Señor, aleluya. Los discípulos son los que aprenden y viven conforme a las enseñanzas de Jesús, amén, aleluya. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, santo es Dios. Amados, así como Jesucristo, siendo hombre, recibió el mandato de Dios y tuvo el poder para negarse a sí mismo, para quitar la vida en carne. Él mismo, nadie se la quitó, sino que Él mismo la puso. Nosotros, aleluya, cada uno de quienes hemos recibido a Cristo en el corazón, Él no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio, para hacer todo lo que nos manda. Que Dios te conozca porque le conoces. Cuando Jesús, orando a Dios Padre por los discípulos de aquel tiempo y los de ahora, santo es el Señor, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Santo es el Señor. Y sabemos que conocer no es ese conocer superficial, el que Dios manda de cada uno de los humanos que Él creó. Que sea un conocer profundo, estando en obediencia a lo que Él nos manda a todos en su palabra. Jesús también le dijo a Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Que Dios te conozca porque le conoce. Para conocer a Dios y que Él te conozca, primero, amado, amada, hay que recibir a Cristo en el corazón. Santo es Dios, aleluya. Jesús también dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese nacer del agua es nacer de la palabra. La palabra es el agua que sacia para vida eterna, que te sacias porque te vas llenando de su Espíritu Santo cuando comienzas a cambiar el pecado por las cosas que Dios manda en su palabra. Santo es Dios. Gloria y honra al Eterno. También dice en Juan 3:16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sigo oyendo, amada, amado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, sigue oyendo, porque dicen yo creo, pero si estás practicando pecado, el creer que tú dices es solamente de boca, no está en tu corazón. Recibe a Cristo, arrepiéntete del pecado, hoy es día de salvación. Si oyes esta voz que es del Señor Padre Santo, aunque está siendo hablada por esta sierva, arrepiéntete y recibe a Cristo en tu corazón. Oye el video que
dice confesión de fe para recibir a Cristo en mi corazón, de esta página de la evangelista Claribel de la Cruz en el YouTube, y recíbelo y comienza a congregarte sin dejar de hacerlo y hacer todas las cosas que Dios manda para que puedas decir, a gritar al mundo que tú amas a Dios, que Dios te conoce porque tú le conoces. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sabemos los cristianos que la luz es Cristo, que la luz es Dios. Amén, aleluya. Si estás practicando un pecado, aunque digas que amas a Dios, no le estás amando, amado, amada. Pero el Señor te amó con amor eterno. Él envió a su Hijo a morir para que tú puedas vencer el pecado, para que tú no continúes en la condenación y vayas a estar eternamente en el infierno. Él quiere, Él da la fuerza, Él da el poder, el amor, el dominio propio, cambiando tu espíritu por uno que sea obediente, cuando te sella con el Espíritu Santo de la promesa. Santo es el Señor. Hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de salvación, porque también dijo Cristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Santo es el Señor, aleluya. Nos dice Dios también en su palabra que después que Jesucristo padeció, aprendió la obediencia, siendo hombre de carne, ¿verdad? Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No dice para todos los que están en el mundo, no, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Santo es el Señor, aleluya. Nos dice también que de Jesucristo nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estás viviendo para el Señor? Santo es Dios, aleluya. Que Dios te conozca porque le conoces. Las profecías para que Jesucristo descienda a buscar su iglesia están todas cumplidas. En cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos, descenderá el amado, el deseado de las naciones, a buscar en las nubes a su iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Yo estoy esperanzada el que descienda a buscarme, y quiero que si tú todavía no te has arrepentido, porque lo quiere el Señor, Padre Dios Todopoderoso, te arrepientas en esta hora, le pidas perdón y comiences a vivir conforme a lo que Él nos manda en su palabra. Recibas a Cristo para que Él te haga criatura nueva, donde todas esas obras de pecaminosidad, esas obras que te apartan, que te separan de Él, ya no estén en ti, sino las obras que Él preparó de antemano en su palabra, para que andemos todos en ella. Santo es el Señor, para que cuando Él descienda a buscar su iglesia, mirándolo puedas decirle, te amo, Dios, te amo, Señor, y Él te corresponda, yo también te amo porque me has amado, te conozco porque me conoces, amén. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, amén, aleluya, porque hay una eternidad, o va a ser en el cielo y aquí después en la tierra con el santo Señor Dios Todopoderoso, o será en el lago de fuego y azufre con el enemigo de las almas. Hoy tienes la oportunidad de tomar esa decisión que es para tu eternidad, de ser salvo, de recibir a Cristo en tu corazón y vivir conforme a su voluntad agradable y perfecta, siéndole un verdadero o una verdadera adoradora en espíritu y en verdad, porque andes conforme a su Espíritu Santo, porque los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Que Dios te conozca, porque le conoces. Dios te bendiga.